coincido plenamente en el decir que es un fenómeno. Hay que entenderlo como un fenómeno. Desde el momento mismo en el que se ha empezado a estudiar, se ha entendido como un fenómeno que tiene, que reviste unas características, unas formas, unas maneras, ¿cierto? Unos códigos. Expliquemos más eso. ¿Qué son esas maneras y esos códigos para poder explicarle a quienes nos están viendo? Porque eso es importante, saber qué no es. Creo que Magé apuntaba un par de cosas interesantes, las características. Yo le sumaría quizás dos. Una, más que sumarles, entiendo lo de la lesión, pero lo pondría como intencionalidad. Es un fenómeno intencional. Puede ser que no logre la lesión, pero hubo la intención de llegar a ella. Una lesión física, una lesión moral, una lesión psicológica, por ejemplo. Y puede ser que no lo haya hecho, pero hubo la intención. Sistemático, por supuesto. Y creo que siempre, o los análisis pintan que casi siempre hay, digamos, una diferencia de poder, ¿no? Es el más fuerte contra el más débil, o es un grupo de chicos contra uno solo, o es el de mayor edad contra el de menor edad. Es decir, hay un juego de poderes que se esconde allí. Y yo creería que hay otro elemento, hablando de esos códigos, Fernando, por supuesto, y es el tema de, pues siempre tiene unos mismos actores. ¿No? Hay, digamos, un, entre comillas, agresor, hay un agredido y normalmente hay un público, unos testigos, unos defensores o unos testigos que simplemente callan, observan, unos que se ríen, es decir, pasa algo, es público, ¿sí? Suele ser público, suele tener unos protagonistas muy bien definidos. Ok. Yo, Albert, teniendo en cuenta esa descripción que estamos haciendo de lo que no es, ¿cómo ayudar a entender y a identificar qué está ocurriendo ese acoso o ese matoneo? Porque ahorita estabas tocando un tema que yo creo que es fundamental y es, no todo es matoneo, ¿cierto? No todo es acoso. Hay una relación que yo creo que, pues, creo que todos en el colegio cuando chiquitos en algún momento se la montamos a alguien, ¿cierto? De alguna u otra forma. Pero hoy ya en nuestro rol también de adultos, papás, no logramos distanciar eso y sentimos que hoy cualquier cosa puede ser ese acoso o ese matoneo. Entonces, ¿cómo explicarle a la gente de la manera más sencilla? Familias, niños, niñas, jóvenes que nos estén viendo, ¿cómo identificar que hay un matoneo a partir de lo que estamos planteando? Sí, Fernando y televidentes, me parece muy interesante la pregunta, pero sobre todo hacer énfasis en algo. Uno corre mucho el riesgo de normalizar cosas. Efectivamente hay unas características, como los describe Manfred, que tienen que surtirse para que se pueda tipificar como un escenario de acoso escolar. Pero también me parece muy saludable que no le restemos importancia cuando un niño levanta la mano o cuando comienza a tener signos o símbolos de que esto está sucediendo, ¿verdad? Que creo que es muy importante de repente trabajar muy bien como la autoestima en los niños para que sean capaces de vivir diariamente con situaciones de convivencia regular, ¿sí? Con el chiste del amigo, con de repente cosas diarias que pasan en la escuela que son de lo más normal, ¿verdad? Hacerse primero en la fila, ¿de acuerdo? Levantar la mano antes para participar, en fin, esas son cosas que seguramente las escuelas tienen que manejar de acuerdo con sus manuales de convivencia. Yo creo que eso es muy importante. Y de otro lado, también las familias aprender a leer lo que no se dice tácitamente, o lo que no se dice explícitamente, mejor. Es decir, si el niño no dice explícitamente, yo estoy siendo objeto de acoso escolar en el colegio, papá, ayúdame, porque no lo van a hacer, o ocasionalmente lo hacen, sí es bueno ir leyendo esos síntomas, ¿cierto? De repente un aminoramiento en la interacción, un ensimismamiento que el muchacho, el niño o la niña puede ir desarrollando, quizás una disminución en la autopercepción, un deseo de no ir a la escuela, ¿sí? Inexplicable deseo de no ir a la escuela. No hay una razón suficiente para que el niño en la mañana te diga, papi, yo no quiero ir a la escuela hoy. ¿Sí? Y uno dice, ve, no seas perezoso, vete para la escuela, ya, déjala ver. Entonces, como que hay una serie de síntomas en las que yo creo que la familia tiene que estar muy atenta para poder saber leerlos y para de antemano saber que no están solos y que para eso el colegio y familia tienen que ser aliados, tienen que juntarse y tienen que buscar mecanismos en el tratamiento de cada caso. Claro. ¿Cómo lo ves tú? Yo, digamos, de acuerdo con el profesor Joe Albert,
le sumaría también que no solamente le corresponde a la familia como primer garante, digamos, del cuidado, sino a los maestros. Los maestros también tienen que tener ojos. Los maestros también tienen que saber leer, ¿no? Esos silencios o esas inseguridades. O somatizar. Hay niños y chicos que somatizan, ¿no? No sé, algo les pasa, digamos, se enferman constantemente. Entonces yo creo que ahí las sociedades, es un tema de la sociedad, es un tema que yo creo que, que está en la escuela, que lo hemos visto normalmente, un fenómeno en la escuela, pero que la sociedad tiene que atenderlo como sistema.